Bienvenidos al quinto mandamiento. Esta mañana al comienzo del primer culto hice una excursión para llegar al quinto mandamiento, pero voy no a hacerlo por los pocos minutos que quedan. Venimos al quinto de los 10 mandamientos. Esta es la introducción a los demás mandamientos que tienen que ver con nuestra relación personal con los demás, que son: no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no difamarás, no codiciarás. Son no. Pero el quinto empieza de otra manera. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está el mandamiento crucial para usted y para mí. Ya hemos hablado de lo que ha dicho en los primeros 4 mandamientos, que tiene que ver con la relación nuestra con Dios y el tener un solo Dios. Ahora el quinto habla acerca de aquellos que en nuestra vida de infancia de alguna manera reflejan a Dios o deben de reflejar a Dios, porque se les ha dado una autoridad única al padre y a la madre en la vida de sus hijos. De allí es donde ellos van a empezar a crear la idea de cómo es Dios o cómo no debe ser Dios. Y aprenderán a vivir en vida con los demás. Así que esto es crucial. Recuerden, nos hizo a su imagen y su semejanza. Génesis 1:27. Nos creó a imagen y semejanza suya. Eso quiere decir que toda la potencialidad de ser como Él es está ya establecida en la vida de cada uno de nosotros. Y usted puede reflejarlo, ser imagen de Él o no serlo. Y podrás destruir la imagen de Dios en la vida de tu descendencia. O puedes establecer la debida imagen de Dios en tu descendencia si eres imagen y semejanza de Él. 2, en el capítulo 2, nos dice cómo creó al hombre, cómo creó a la mujer, Eva, y dijo Él: esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Esta sí es como yo, o sea, los dos tenemos la misma potencialidad, solamente que uno es varón y la otra es mujer. Allí hay una diferencia significativa, pero en lo demás somos imagen y semejanza de Dios, tomados de igual nivel de la intimidad del varón, según el relato. Es la manera de decirnos que somos iguales, porque en un hueso corre todas las cromosomas, todo el ADN, toda la capacidad humana, todo está allí, y de tu hueso se puede sacar algo para decir si eres como la otra persona, y de tu médula se puede sacar aquello que puede ser utilizado para la creación de aquellas células madres que van creando. Así que hueso de hueso, de la costillita, no es costillita, es la costilla, es usted. Es usted. Podríamos elaborar muchos cuentos acerca de la costilla, pero ahorita lo que quiero decir es eso. Y dice el último versículo: y el hombre se unirá a su mujer y serán ¿qué? Y cuando eso ocurre, se va de la casa, porque quiere decir que puede hacer su propia vida. Claro, yo entiendo que en el problema socioeconómico de hoy
No es fácil irse de la casa, pero sí tiene que tener su espacio, donde la suegra o el suegro no se meten, porque hay suegras que le encanta meterse. Y hay suegros que encanta proteger a su hijita. Y los dos tienen que decidir que van a hacer su propia vida y crear. Y cuando quieren ayuda, la piden. Pero dejó de haber mamitis y papitis. Y se va de la casa. Figurativamente hace su propia vida. Llegan a ser una nueva realidad. Eso es lo que quiere decir ser una nueva persona, una nueva carne, una nueva unidad. Se establece. Eso es lo que hay. Después de eso, entre estos relatos de Génesis 1, 2 y 3, pasamos por, si no 1000 años, quizás 1500, 2000 años. Porque depende de cómo uno lo lee, uno lo interpreta y se llega a Abraham. El descendiente de Set, el hombre justo. Había Caín, y Caín quedó y se fue, hizo la vida a su manera. Y los descendientes de Set eran aquellos que creían en un solo Dios. Esos son los ascendientes de Abraham. Y se llega a Abraham, que es llamado por Dios para salir de Ur de Caldeas, para llegar en su descendencia hasta Egipto. Pasan allí varios cientos de años y entonces el Señor empieza a formar su gente, su pueblo, una herencia única de Él para crear una nueva nación. Y los lleva al monte Sinaí, sacándolos de la esclavitud para empezar a formar esta gente que tenía la mentalidad de esclavos en una gente con una mentalidad de libres, pero de gente libre, pero con reglas para poder vivir en sociedad y vivir en familia, para caminar y formarse bajo la dirección y en obediencia a estas reglas. Así que vengamos y leamos una vez más el mandamiento. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que es un mandato. ¿Cuál es el mandato? Honra. Voy a saltar porque voy a pasar un buen tiempo hoy con la palabra honrar. Pero no es honrar solamente a tu papá, sino honra a tu papá y a tu mamá. Los dos. Eso habla entonces de la igualdad de los dos en su responsabilidad que han asumido como padres para formar un hogar y para formar familia. No dice el uno es mayor que el otro, simplemente que las funciones, las dinámicas, la manera de ser es distinta en los padres, el papá y en la mamá. Pero la honra es para ¿cuál? Para los dos. Hay que aprender y meter eso porque si no nos metemos a formar simplemente un machismo. Pero no hay eso en la palabra. Hay la honra para ¿quién? Padre y madre, con las distintas dinámicas dentro de ellos y distintas responsabilidades que han de ejercer. No voy a poder llegar a esa parte, sino que voy a dedicarme por un ratico a la palabra honrar. El que quiere ser honrado tiene que ser honorable. ¿Ok? Voy a decirlo de nuevo. Para que se le honre debidamente, la persona debe ser honorable. Ahí está la pregunta. ¿Eres honorable? Como padre, como madre. Allí, si lo eres, eso permitirá que tus hijos te honren con facilidad. Si no lo eres, no es fácil
que se le honre al padre y a la madre, y algunos dicen, me tienes que honrar. Y la reacción natural es la de rechazo, la de rebeldía, la de. Pero ahora voy un poquito más. Sin embargo, es un mandato. Y aunque no sean muy honorables tus padres, tienes que ¿qué? Honrarlos. ¿Ok? Se honra por quien se es en la vida. Se honra no por lo que merece, sino por quien se es. Y las figuras de autoridad en familia, en negocio, en la sociedad, son personas que se les ha dado un lugar y se les ha de ¿qué? Honrar. Eso significa que aunque a mí no me guste alguien o su manera de ser o lo que está haciendo, tiene un lugar y es de honrarlo. Reconocer que esa persona tiene esa responsabilidad. Y no puedo decir que no lo tiene. Tiene ese lugar. Si no lo quieres honrar, tendrás que ir allá. Pero en la sociedad hay todo el mundo que tiene un lugar de honrar. Ahora yo puedo decir, no me gusta lo que está haciendo, no me parece que está ejerciendo bien sus acciones. Puedo decir miles de cosas. O puedo decir, es fantástica esta persona. Lo alabo por esto. O no lo puedo alabar por esto, pero no puedo quitarle el hecho de que papá es papá y de que mamá es mamá. ¿Estamos allí? Si no lo reconozco y me separo de esa figura, quedo aislado de familia. Y si me aíslo de los que tienen esa responsabilidad de padre y de madre en mi vida, estoy cortando mi historia. Estoy deshaciéndome de mi historia para vivir a solas en otro contexto. Pero todos tenemos padre y madre. Y aunque tu papá haya abandonado, es tu papá. Y a la larga uno dice, ¿qué es de hacer? ¿Odiarlo o reconocer que esa persona cometió un grave error? Es mi padre, pero emocionalmente, espiritualmente voy a estar en paz con esa persona. Y he visto milagros con las personas que se reconcilian internamente con Dios y luego con la persona, aunque quizás no físicamente porque no está, pero llega a estar en paz consigo mismo, en paz con Dios y en paz con aquella persona quien deshonró su familia, quien hizo maldad, pero a la larga vamos a suponer que José fuese mi papá. No te preocupes, no te preocupes. Soy más viejo que tú. Y me haya abandonado. Pero lo encuentro solo y botado por allí, enfermo, sin nadie, y lo veo. Bien hecho lo que te ha pasado. No mereces. Si lo deshonro, me estoy deshonrando a mí mismo. Porque es mi papá. Y si yo te deshonro, lo que puedo esperar es que me deshonren a mí mis hijos. Porque van a copiar mi rebeldía, mi maldad, mi rabia, mi malestar y sentir que pueden hacer con la vida lo que quisiesen. Pero si lo honro y decirle, no me hizo bien, me abandonó, pero es aquel hombre que me engendró y voy a ver lo que puedo hacer por él, porque es el que me engendró. Papá, no hiciste bien conmigo, pero tú eres mi papá y yo voy a ver cómo te ayudo hasta el final de tus días.
empieza el perdón y puede ser que en esa acción, eso no quiere decir que lo amo. ¿Ok? Honrar no es necesariamente amar, pero honrarlo es decirle, voy a ayudarlo a vivir. Y puede ser que en el Espíritu de Dios, Dios haga una acción en esta persona, pida perdón, se reconcilie, quizás no vuelva a casa, quizás mamá no quiere que vuelva a casa, pero lo vamos a honrar y vamos a dejar que esté tranquilo y vamos a darle lo que necesite, lo que se le pueda dar hasta el tiempo que Dios quiere. No sé si estoy pidiendo mucho de algunos de ustedes. ¿Ah? Estoy pidiendo mucho. Okay. Honrar, comillas, no es amar, pero honrar es reconocer quién es la persona. Las circunstancias pueden cambiar, las circunstancias se pueden dar y yo puedo estar en paz porque hice el bien y mis hijos vieron lo que hice con aquel quien me engendró. Me restituyo a mí mismo restituyendo al otro. Y digo mucho, y eso habla a la comunidad que me rodea, porque me permite accionar y no que me copien por lo que no hice, sino que me copien por lo que hice. Honrar, honrar por quien es la persona hasta el final de sus días, si es posible. Sabemos de los momentos que son, yo lo puedo, perdóname José, tú eres el chivo expiatorio. Te meto en una casa para ancianos para que te cuiden. Y dice José, bueno, voy a estar aquí unos días, pero cuando se vaya me voy. Hay algunos que hacen así. Yo no voy a estar metido en ninguna parte que me cuiden. Bueno, ya yo he hecho lo que yo puedo. Y la persona no ha aceptado ese reconocimiento, ese cuidado. Querré hacerlo, pero quizás no me permita hacerlo. Y eso es otra cosa. Ahora, hay algunos de ustedes que tienen historias muy tristes. La mayoría tenemos historias buenas. Y eso quiere decir que algunas veces, algunos de nosotros no sabemos manejar esa problemática. Ahí es donde entra un buen consejero, una persona sabia, o un buen psicoterapeuta, o un buen pastor, o un buen anciano, o una buena anciana que me pueda tomar de la mano para ayudarme a encontrar respuestas ante situaciones difíciles. Pero honrar básicamente es reconocer que a la otra persona, quién es, en el lugar que se encuentre en mi familia o mis relaciones. El honrar dignifica, el deshonrar destruye a la otra persona, pero también me deshago yo como persona. Y me minimizo yo por no honrar a. En este caso, el mandato es con quién? Estamos hablando de padre y madre. Simplemente para ser muy específico. ¿Por qué empezamos con padre y madre? Bueno, porque es la unidad básica de una sociedad. Punto. Padre y madre, algunas veces la madre está sola. Y no tiene ese respaldo varonil. Puede ser al revés, que el padre esté solo sin tener el respaldo de la madre. Pero están allí. En ese sentido es bonito y es bueno que en una comunidad como esta uno pueda encontrar a alguien dentro del parentesco de la familia o del parentesco espiritual que pueda servir y ayudar en el vacío que hay. Y eso puede suceder porque somos
familia. Y uno puede decir, ¿podrías ayudarme en esto? Y el muchacho dice, tú no eres nada mío. Ya va, un momentico. Está bien, yo no soy nada tuyo, pero estoy aquí para apoyarte. Estoy aquí para servirte. Ahí es donde iglesia, comunidad, puede ser una gran ayuda para una familia o para una persona que esté sola con hijos o con hijas. Bien, quiero ir de allí entonces del punto honrar. Primer punto es un mandato. Pero segundo, qué lindo es y qué bello es poder hacerlo no como un mandato, sino porque deseo honrar a la persona. Lo cambio de mandato, aunque lo es, en una intención personal para con la otra persona. Afortunadamente, en el caso mío, tuve padres y tuve mis abuelos y mis tíos. Algunos de ustedes han tenido sopotoscientos tíos. Yo tuve 2 tíos del lado de papá, pero el uno vivía en Brasil y el otro vivía allá al norte de los Estados Unidos. Hola, hola. Nos reunimos 2 o 3 veces en toda mi vida, en la vida de ellos. Y del lado de mamá, de vez en cuando, como a los 5 años y después a los 12 años. Y después cuando ya ellos estaban viejitos como mamá y papá, hola, hola. Buena gente, buena gente. Buena familia. Pero no impactaron nuestra vida como algunos de ustedes que han tenido familia en la casa toda la vida. Algunos de ustedes, Nancy tuvo, ¿cuántos eran? Tíos, tías y pobrecita, cuando ella venía a Venezuela, vino a Venezuela, primero en su vida, todos los tíos y todos los primos se reunían todos los domingos para almorzar juntos. Llegó a Venezuela y se encontró con Samuel, pobrecito. Y su tía que vivía aquí, que ya se fue a estar conocido. Tuvo que hacer un cambio de un familión donde era tan real tener estos tíos y este parentesco que estaban allí y estaban pendientes. Y a encontrarse aquí tuvo que empezar a descubrir algunas de ustedes que se convirtieron como tías madres o adoptadas y algunos varones que le ayudaron porque no las tenían. Pero bien, todos tenemos situaciones muy distintas en la vida y en la que Dios nos ha dado a cada uno. Mandato, que lo puedes convertir en un deseo. ¿Quiero qué? Aprender a honrar. Honrar. Ok, cuidar, proveer, reconocer, no hablar mal, no difamar, sino de edificar y hablar bien. Bien, no, tengo 2 minutos y cierro. Muy bien, ¿qué es esto de honrar familia? Bueno, este mandato establece el hecho de que hay familia. Y la unidad familiar, por pequeña que fuese, es una unidad y es responsabilidad del padre y de la madre, porque se honran a los dos. En esa responsabilidad hay varios detalles. Uno, se aprende en la familia a sujetarse el uno al otro. Sujeción mutua. Puede haber una familia totalmente disfuncional, o sea que no funciona, pero una familia que funciona, o por lo menos hay algo, los hijos se sujetan y como dice Efesios, sujetaos los unos a los otros. A algunos les encanta la palabra someteos los unos a los otros. Pero eso no me suena, no. La palabra mejor y más aceptable es que haya sujeción mutua entre los padres y sujeción
de los hijos hacia los padres, y en la medida que los hijos se convierten en adolescentes, poco a poco se van entendiendo y de repente uno descubre como padre que los hijos son adultos. Y como ya son adultos, entonces tenemos que aprender a ¿qué? Sujetarnos los unos a los otros, siempre honrando a los mayores dentro de la familia. Sujeción mutua allí en la relación de familia. ¿Qué más ocurre? Se aprenden a establecer reglas en la familia. La regla es: te levantas a tal y tal hora, tú cocinas, tú pones la mesa, haz tu cama, tú limpias la casa. ¡Yo! Porque por ahí conozco una muchachita que la mamá hace todo y ya la muchachita tiene como 20 años de edad y ahí no ha aprendido que hay que normas y reglas, porque si no se aprenden esas medidas, esas normas en la casa, que si la mamá está sola necesita con mucho cariño y firmeza establecer que si no lo hacen de chiquito, llega adolescente y olvídate, perdiste. No hay bate que sirva. ¿Ok? Se establecen las normas. Y claro, las normas van cambiando poco a poco según la edad de los muchachos y de los hijos, y se establecen normas de convivencia entre ellos. Si eso no se aprende en casa, no puedes creer y pensar que a las personas les va a costar mucho aprender en la vida, en la sociedad, de que la sociedad también tiene que reglas y normas. Samuelito se va a reír, pero cuando él empezó allá en los Estados Unidos ya estaba aprendiendo que había normas muy distintas los de Estados Unidos a las de acá. Entonces manejaba por aquí, se estacionaba por acá, y cada vez que se estacionaba encontraba una multa. Terminó debiendo como $1,000 en multas por no estacionarse como debía estacionarse en el lugar que debía estacionarse. En fin, la sociedad tiene que reglas, y las reglas se tienen que ejercer y llevar a cabo. En fin, hay sujeción, hay reglas. Y el último que voy a mencionar, porque no hay tiempo, ya me comí los últimos 2 minutos, es la lealtad en la familia. La lealtad en familia. Lealtad a los padres, lealtad con los hijos. Son mis hijos, me reflejan a mí, nos reflejan a nosotros somos para ellos las personas a quienes les debemos honor, lealtad, y son la palabra que a nadie les gusta, pero es así: autoridad. Hoy en día todo el mundo vive a su manera, pero los niños tienen que aprender que en casa hay ¿qué? Autoridad. ¿De dónde viene la palabra autoridad? Autor. El autor genera lo que sucede. El autor, quien es la autoridad, es quien hace que funcione algo. Y puedes no ejercer tu autoría y todo el mundo hace lo que quiera, o ejerzo mi autoría junto con la madre y ejercemos autoría en familia. Si hay autoría, o sea, autoridad en familia, los hijos aprenderán ¿a qué? A honrar y respetar. Quizá no le guste lo que uno dijo: vas a llegar a la casa a las 10 de la noche. ¿Cómo? A las 10 de la noche. Y mis amigos todos llegan a las 2 de la mañana. Domingo que viene seguimos.